Urbano VI. Fue el papa que mandó torturar a 6 cardenales y se quejó de que no gritaban lo suficiente. Quería oírlos sufrir de dolor. En 1385 los acusó de conspirar contra él. Los encerró sin juicio público y poco después, 5 de ellos murieron en circunstancias nunca esclarecidas. Durante su pontificado, implantó una red de espionaje interna, vigiló a sus obispos y sembró el miedo dentro del Vaticano. Su paranoia y brutalidad marcaron el inicio del gran cisma de Occidente, y su nombre quedó asociado para siempre a uno de los periodos más oscuros de la Iglesia. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Relatos al Oído. En el convulso siglo XIV, la Iglesia Católica no solo era el epicentro espiritual de Europa, sino también un campo de batalla político. Las intrigas, las tensiones soterradas y las luchas de poder habían transformado el Vaticano en una máquina de intereses cruzados. En 1378, la muerte del Papa Gregorio XI encendió la chispa de un miedo latente, el regreso del papado a Aviñón. Durante 7 décadas, los pontífices habían vivido bajo la tutela de la corona francesa, alejados de Roma. Ese exilio aviñonés, como lo llamaban con desprecio los italianos, era visto como una humillación nacional y una amenaza para la soberanía espiritual de la ciudad eterna. El pueblo romano, desesperado por conservar la sede papal en Italia, comenzó a presionar con una intensidad casi violenta. En las calles corría un clamor cada vez más amenazante. «Queremos un papa romano, o al menos italiano». Esa exigencia no era simple fervor patriótico, era una advertencia. Las multitudes sitiaban simbólicamente las puertas del cónclave, y los cardenales, mayoritariamente franceses, comprendieron que su seguridad personal estaba en juego. En medio de esta atmósfera tensa, y con el miedo oprimiendo cada decisión, eligieron al napolitano Bartolomeo Prignano, arzobispo de Bari. No era cardenal, no era el favorito de ninguna de las grandes facciones, y precisamente por eso fue percibido como una figura de compromiso. Prignano adoptó el nombre de Urbano VI. Su elección, presentada oficialmente como inspirada por el Espíritu Santo, estuvo en realidad envuelta desde el inicio en presiones políticas, chantajes velados y amenazas físicas. El Vaticano se convertía, una vez más, en escenario de maniobras invisibles. Pero desde los primeros días, Urbano VI mostró un temperamento impredecible. Reformista feroz, enemigo del lujo clerical y del nepotismo, desató rápidamente la antipatía del colegio cardenalicio. Su estilo era autoritario, brusco y humillante. Los cardenales franceses, que se sentían víctimas de una elección forzada, comenzaron a conspirar en secreto. Algunos incluso afirmaban haber votado bajo coacción y mantenían la esperanza de invalidar la elección más adelante. En pasadizos oscuros del Vaticano y criptas apartadas, comenzaron a tejerse reuniones clandestinas. En estas, se habló de anular la elección de Urbano por considerarla ilegítima. A los pocos meses, esta conspiración tomó forma. Con el respaldo de la corona francesa, los cardenales desertores proclamaron la invalidez del nombramiento de Urbano VI y eligieron en su lugar a Clemente VII, quien estableció su corte papal en Aviñón. Había nacido el gran cisma de Occidente. Esta fractura abrió una herida profunda en la cristiandad. Por primera vez, había 2 papas reclamando ser el legítimo sucesor de San Pedro. La Iglesia se dividía entre obediencias rivales, y los fieles se enfrentaban al dilema espiritual de a quién obedecer. Lo que pocos saben es que, entre los rumores de la época, se decía que Prignano había sufrido visiones extrañas en los días previos al cónclave, encerrado en su celda, hablando solo, como poseído por una fuerza que nadie comprendía. Algunos aseguraban que su elección fue más que política, que estaba sellada por una voluntad oscura. ¿Fue Urbano VI elegido por el miedo, por el pueblo, o por fuerzas invisibles que ya tejían sus hilos sobre el destino del Vaticano?
¿Acaso desde ese instante quedó condenada la Iglesia a décadas de fractura y conflicto? El inicio de su papado, lejos de traer unidad, fue el punto de partida de una tormenta de proporciones históricas. A pesar de la rebelión de una facción del colegio cardenalicio, Urbano VI no solo se mantuvo firme en el trono papal en Roma, sino que convirtió esa crisis en una oportunidad para moldear el Vaticano a su imagen. Lejos de retroceder ante el cisma, el nuevo Papa desplegó una estrategia de centralización y control absoluto sin precedentes, marcando el inicio de uno de los gobiernos pontificios más autoritarios de la Edad Media. Desde el principio, Urbano se presentó como un reformador implacable, condenó abiertamente los abusos de los altos clérigos, limitó privilegios, prohibió los regalos que solían llenar las arcas de los cardenales y redujo los lujos dentro del palacio papal. Este aparente ascetismo, sin embargo, tenía un doble filo. Al mismo tiempo que ganaba respaldo entre sectores populares, debilitaba a sus posibles rivales dentro de la jerarquía eclesiástica. Era una purga lenta y silenciosa del poder tradicional, disfrazada de renovación espiritual. Para consolidar su dominio, Urbano nombró rápidamente a nuevos cardenales, mayoritariamente italianos, y preferentemente hombres sin redes políticas previas que pudieran amenazar su autoridad. Se trataba de clérigos agradecidos, pero también dependientes del favor del Papa. Entre ellos se hallaban figuras poco destacadas, elegidas más por su lealtad incondicional que por su erudición o experiencia pastoral. Esta nueva élite, conocida en algunos círculos como la corte de los obedientes, funcionaba como un muro de contención frente a cualquier intento de disidencia. Pero quizás lo más impactante de su gobierno fue el nivel de vigilancia instaurado. En los pasillos del Vaticano comenzaron a circular rumores de que cualquier servidor, monje o funcionario podía actuar como informante del Papa. Se decía que incluso los confesores personales podían reportar pensamientos sospechosos de cardenales o prelados. La confianza se resquebrajó hasta el punto de que muchos clérigos evitaban hablar incluso en voz baja dentro del palacio apostólico. Esta paranoia, alimentada desde la cúspide, se transformó en política de Estado eclesiástica. Un dato poco conocido es que Urbano VI envió espías a diversos monasterios y universidades eclesiásticas para vigilar discursos o enseñanzas que pudieran interpretarse como simpatía hacia el antipapa. Los informes llegaban regularmente a Roma, donde eran leídos personalmente por el Papa. Incluso existen registros de cartas cifradas interceptadas por su red de vigilancia, documentos en los que se delataban opiniones ambiguas o críticas veladas. La figura de Urbano empezó a oscilar entre la del reformador valiente y la del autócrata desconfiado. En su círculo más íntimo, pocos se atrevían a hablar con franqueza. Uno de sus propios ayudantes escribió años más tarde que trabajar en el Vaticano bajo Urbano VI era como rezar en una prisión, sin saber si tus pensamientos eran santos o peligrosos. Más allá del Vaticano, las repercusiones se sentían también. Muchos obispos en Italia y fuera de ella comenzaron a recibir emisarios papales con instrucciones estrictas, lealtad absoluta o consecuencias inmediatas. Algunos fueron degradados o enviados al exilio por la simple sospecha de tibieza en su obediencia. La Iglesia se transformaba no por inspiración divina, sino por presión política y por el temor a un castigo invisible. ¿Hasta qué punto el control férreo de Urbano VI fue una medida defensiva en tiempos de crisis y en qué momento se convirtió en un régimen de terror? ¿Fue la vigilancia un mecanismo para preservar la unidad de la Iglesia o un reflejo de una mente gobernada por la desconfianza extrema? Lo cierto es que bajo su mandato, el Vaticano dejó de ser un centro espiritual abierto al diálogo y se convirtió en un bastión de poder vigilado, donde el miedo hablaba más alto que la fe. Los años siguientes sumieron al papado de Urbano VI en una espiral cada vez más oscura. En 1385, con Europa sacudida por el gran cisma de Occidente
y Roma acechada por enemigos visibles e invisibles, el Papa se refugiaba en el castillo de Nocera, una fortaleza al sur de Italia. Allí, en lo que debía ser un bastión de seguridad, Urbano encontró el escenario perfecto para llevar a cabo una purga sin precedentes, el juicio secreto a 6 cardenales acusados de conspirar contra él. Según relatos contemporáneos, estos cardenales, hastiados por el autoritarismo del Papa y presionados por emisarios del rey Carlos III de Nápoles, habrían planeado encarcelar a Urbano y reemplazarlo por un pontífice más moderado. Aunque las pruebas de esta conspiración eran escasas y los testimonios ambiguos, el Papa actuó con rapidez y brutalidad. Bajo el amparo de la noche, los cardenales fueron arrestados en secreto, sin anuncio público ni proceso canónico. Lo que siguió fue un juicio clandestino que violaba todas las normas del derecho eclesiástico. Urbano VI no solo fue acusador y juez al mismo tiempo, sino también verdugo en espíritu. En lugar de convocar a un tribunal colegiado, organizó audiencias cerradas dentro del propio castillo, sin presencia de testigos imparciales ni abogados defensores. A los detenidos se les acusó de crímenes capitales, herejía, conspiración y alta traición contra el sumo pontífice. Los registros oficiales del juicio fueron cuidadosamente destruidos o guardados bajo llave, pero los rumores se esparcieron por toda Italia. Se decía que durante las sesiones los cardenales estaban encadenados, mal alimentados y sometidos a presiones físicas y psicológicas. Algunos cronistas llegaron hasta afirmar que el Papa usaba reliquias sagradas en los interrogatorios, obligando a los acusados a jurar sobre ellas antes de cada confesión, mezclando lo divino con lo grotesco. Un testimonio inquietante recogido por un cronista florentino menciona que uno de los cardenales, al ser interrogado, gritó: «No temo a los hombres, temo a Dios», a lo que Urbano habría respondido: «Dios está conmigo, y yo no temo a los traidores». Este intercambio, si bien puede ser una dramatización, refleja el clima espiritual y político que envolvía el juicio. El Papa no buscaba justicia, sino obediencia absoluta. Más allá de la escena del juicio, existía un contexto de tensiones crecientes. El castillo de Nocera estaba sitiado por las fuerzas del rey Carlos III, lo que añadía presión a un papa que ya se sentía asediado por dentro y por fuera. Algunos estudiosos modernos creen que este cerco fue clave para acelerar el proceso judicial y justificar decisiones extremas bajo el argumento de la emergencia. Sin embargo, la ausencia total de protocolo sugiere que el plan de purga ya estaba en marcha desde antes. Lo más perturbador es que muchos dentro del Vaticano aceptaron esta pantomima legal sin oponer resistencia. Algunos cardenales presentes en Nocera se limitaron a callar, temiendo correr la misma suerte que los acusados. La purga avanzaba entre murmullos y pasos apresurados por pasillos fríos de piedra. ¿Fue este juicio un acto desesperado de defensa institucional o una excusa para eliminar a opositores molestos? ¿Estaba Urbano convencido de su rectitud divina o simplemente buscaba acallar voces críticas? En cualquier caso, este juicio secreto se convirtió en una herramienta clave de su régimen, una advertencia brutal de lo que le sucedía a quienes osaban contradecir al Papa. El legado de aquel juicio sombrío no fue solo la muerte de 6 cardenales, sino la institucionalización del miedo dentro de la Iglesia. Desde ese momento, la duda dejó de ser una virtud intelectual para convertirse en pecado político. El Vaticano, bajo Urbano VI, se convirtió en un templo vigilado donde cada pensamiento podía ser juzgado en las sombras. Tras el juicio secreto en Nocera, Urbano VI no se limitó a castigar a los cardenales implicados. En los meses siguientes, desplegó una ofensiva ideológica que consolidaría su régimen sobre la base del terror doctrinal, la acusación sistemática de herejía y traición espiritual. No se trataba solo de castigar un delito, sino de construir un relato que justificara su brutalidad como una cruzada santa. En la Edad Media, los términos herejía y traición no eran meras etiquetas jurídicas, eran anatemas capaces de destruir la reputación, la carrera
e incluso la memoria de cualquier figura eclesiástica, y Urbano lo sabía. Al tildar a sus enemigos de herejes, los situaba fuera de la comunión con la Iglesia. Al llamarlos traidores, los asociaba directamente con una desobediencia hacia Cristo mismo. Esta combinación convertía cualquier acción punitiva posterior en algo no solo justificable, sino necesario. El Papa comenzó a emitir bulas en las que denunciaba públicamente a los cardenales apresados y a otros clérigos disidentes. En ellas, utilizaba una retórica encendida, llena de invocaciones al Apocalipsis, al castigo eterno y a la corrupción infiltrada entre los hijos de la Iglesia. Las acusaciones se extendieron incluso a clérigos que jamás habían conspirado directamente, pero que habían mostrado dudas respecto a la severidad papal. La sospecha bastaba. Urbano sembró así un ambiente en el que callar era un acto de supervivencia. En documentos conservados en archivos italianos, se puede leer cómo ciertos obispos fueron depuestos por haber recibido con respeto una carta del antipapa, o haber tolerado sermones ambiguos sobre la legitimidad pontificia. En una época donde las palabras eran más peligrosas que las armas, cada frase podía ser reinterpretada como una amenaza teológica. Una historia especialmente reveladora es la del obispo de Gaeta, un anciano prelado que fue arrestado por no responder con suficiente entusiasmo a una misa celebrada en honor a Urbano. Su gesto, cruzar los brazos y mirar al suelo, fue denunciado por un asistente anónimo, lo que bastó para ponerlo bajo vigilancia. Aunque no fue ejecutado, su nombre fue tachado de los registros episcopales y su memoria fue borrada durante décadas. El lenguaje utilizado por Urbano en estas condenas revela una obsesión por lo absoluto. Frases como enemigos de Dios disfrazados con sotana, traidores al alma de Pedro y lobos con hábito aparecen repetidamente. No había espacio para la ambigüedad. Para Urbano, quien no estaba totalmente con él, estaba irremediablemente en su contra. El impacto de estas campañas no solo fue psicológico. En varias ciudades del sur de Italia, seguidores de Urbano comenzaron a atacar conventos o casas de clérigos sospechosos de simpatías aviñonenses. Hubo saqueos, expulsiones e incluso linchamientos justificados por la idea de que se luchaba contra enemigos internos de la fe. Así, el discurso papal no solo legitimaba la represión interna en el Vaticano, sino que inflamaba también a las masas. Un dato poco explorado por la historia oficial es la supuesta existencia de una lista secreta de sospechosos de tibieza, compilada por asesores de Urbano y consultada antes de cada nombramiento o ascenso eclesiástico. Aunque nunca se halló dicha lista, su mención aparece en cartas de embajadores venecianos y aragoneses. Si fue real o no, poco importa. Su leyenda bastó para instaurar un clima de terror preventivo. ¿Fueron estas acusaciones el resultado de una fe desbordada, o más bien herramientas frías de un poder que sabía cómo manipular el lenguaje sagrado para aplastar cualquier disidencia? ¿Realmente los cardenales muertos eran traidores? ¿O simplemente voces críticas eliminadas en nombre de una ortodoxia fabricada? En tiempos de Urbano VI, la frontera entre el bien y el mal no la marcaba Dios, sino el miedo. La consecuencia de esta política fue devastadora. Se instauró en el corazón de la Iglesia un sistema en el que la lealtad era más valiosa que la verdad y el silencio más seguro que la justicia. Bajo la apariencia de pureza doctrinal, se escondía una maquinaria de represión ideológica que transformó al Vaticano en tribunal, campo de vigilancia y púlpito del miedo. La fase más brutal del régimen de Urbano VI comenzó después de las condenas ideológicas, la instauración de la tortura como método sistemático de control dentro de la Iglesia. Lo que comenzó como un juicio irregular terminó convertido en un aparato de sufrimiento institucionalizado. En los sótanos del castillo de Nocera y en cámaras ocultas del Vaticano,
se tejió una red de dolor cuya única finalidad era quebrar la voluntad de quienes aún se atrevían a dudar del Papa. En la teoría eclesiástica, el uso de la tortura estaba formalmente restringido. La Iglesia defendía el castigo del alma, no del cuerpo. Pero en la práctica, en tiempos de crisis, esas reglas eran fácilmente reinterpretadas. Urbano VI adoptó una lógica perversa. Si el alma era lo más valioso, entonces cualquier método que la salvara del error, por violento que fuera, podía considerarse un acto de misericordia. Las crónicas más fiables coinciden en que al menos 5 cardenales y varios clérigos de menor rango fueron sometidos a tormentos físicos. Se les aplicaron métodos típicos de la Inquisición civil: el potro, la garrucha, el aplastamiento de dedos e incluso baños de agua helada para inducir colapsos nerviosos. Lo escalofriante no era solo la brutalidad del castigo, sino su ceremonialidad. Cada sesión era preparada como si se tratara de una liturgia oscura. Una fuente anónima, posiblemente un escriba arrepentido, relató que el Papa observaba personalmente algunas sesiones desde una galería superior. Durante una de ellas, se dice que ordenó a los verdugos que intensificaran el tormento porque los gritos no eran lo suficientemente sinceros. Esta frase, repetida por varios cronistas, ha quedado como símbolo del sadismo papal disfrazado de justicia. Además del dolor físico, se empleó la tortura psicológica. Algunos prisioneros fueron encerrados sin luz durante semanas, alimentados con pan rancio y agua turbia, y visitados solo por monjes que repetían letanías sobre la muerte y el infierno. Este tipo de suplicio no buscaba obtener información, sino doblegar el espíritu. Los acusados terminaban confesando cualquier cosa con tal de detener el suplicio. Un dato poco conocido es que, tras las confesiones, se redactaban documentos cuidadosamente revisados por los notarios del Papa, en los que los acusados admitían crímenes, aceptaban su castigo y pedían perdón público. Estos escritos eran enviados a ciudades clave como Roma, Pisa o Florencia, como prueba de la culpabilidad y como advertencias silenciosas a otros prelados. Pero el uso de la tortura no se limitó a los cardenales presos. Se extendió como una amenaza velada en todo el entorno eclesiástico. Hubo casos en que bastaba con insinuar la posibilidad de un interrogatorio intensivo para que un obispo retirara una crítica o un confesor alterara su sermón. El miedo al suplicio se convirtió en un arma más poderosa que el suplicio mismo. En este contexto, la tortura se transformó en un nuevo lenguaje del poder. No buscaba justicia, sino obediencia. Cada grito arrancado en la oscuridad no solo destruía a un hombre, sino que servía como eco disuasivo en los pasillos del Vaticano. Era una sinfonía del miedo que reemplazaba al debate, una teología del dolor que suplantaba la reflexión espiritual. ¿Actuaba Urbano movido por una fe deformada, por una obsesión paranoica o por un simple cálculo político? ¿Qué clase de papa encuentra consuelo en los gemidos de sus cardenales? La respuesta puede residir en la psicología de un líder completamente aislado, que interpretaba la disidencia como traición personal y veía en el castigo extremo la única forma de restaurar el orden sagrado. La tortura dejó cicatrices invisibles en la Iglesia. Incluso después de la muerte de Urbano VI, los ecos de ese terror siguieron resonando. Algunos obispos tardaron años en recuperar la confianza en la estructura eclesiástica y muchos fieles comenzaron a desconfiar del mensaje espiritual que emanaba desde Roma. El precio del control absoluto fue alto. Una Iglesia fragmentada no solo en doctrina, sino también en alma. Tras las torturas y las confesiones forzadas, llegó el acto final de esta siniestra tragedia: las ejecuciones secretas. A diferencia de otros juicios eclesiásticos, donde la condena pública servía como escarmiento, Urbano VI optó por eliminar a sus enemigos en la más absoluta clandestinidad. Era un final tan calculado como oscuro: borrar no solo la vida,
sino también el recuerdo de quienes habían osado desafiar su autoridad. La mayoría de los relatos coinciden en que los 5 cardenales condenados fueron ejecutados en fechas cercanas, durante la noche, sin ningún tipo de proclamación formal. Algunos testimonios señalan que fueron estrangulados en sus celdas, otros afirman que fueron arrojados al mar durante el traslado secreto del Papa hacia Génova, ocultos en sacos con piedras. La falta de cuerpos y de actas oficiales dio paso al rumor. ¿Murieron realmente o fueron enterrados en criptas anónimas bajo Tierra Santa? Este silencio planificado sirvió varios propósitos. Primero, evitaba el escándalo internacional. Ejecutar cardenales sin juicio público era un hecho tan grave que incluso los más fieles seguidores del Papa habrían vacilado ante su legitimidad. Segundo, eliminaba toda posibilidad de martirio. Al no haber cuerpos, no podía haber tumbas, y sin tumbas no podía haber memoria colectiva ni veneración póstuma. Y tercero, difundía el terror. Si nadie sabía con certeza lo que había pasado, todos temían lo peor. El Vaticano no emitió comunicado alguno. Las desapariciones se justificaron con eufemismos: enfermedad repentina, retirados en oración perpetua, trasladados por causas de seguridad. En realidad, habían sido borrados del mapa. Algunos cronistas aseguran que incluso los libros de registro fueron alterados, eliminando las menciones a sus cargos y reemplazándolos por nombres nuevos. Era como si jamás hubieran existido. Una carta enviada por un diplomático florentino describe el desconcierto en Roma. Los más prudentes no preguntan y los más valientes murmuran. Nadie sabe dónde están, pero todos saben que ya no están. Ese clima de incertidumbre reforzó la imagen de un papa omnisciente, capaz de destruir sin dejar huella. El miedo se volvió más potente que la violencia visible. Un caso particularmente intrigante es el del cardenal Leonardo Rossi, de quien se dice que antes de ser ejecutado, dejó escrita una última nota oculta entre los pliegues de su sotana. El mensaje, descubierto años después, decía: «Morimos por haber creído que aún podíamos hablar». Esta frase fue repetida en círculos clandestinos durante décadas, como símbolo de la represión sufrida. Incluso las familias de los cardenales ejecutados fueron silenciadas. No hubo funerales, ni ceremonias, ni misas de requiem. En algunos casos, los bienes de los condenados fueron confiscados y sus herederos despojados de títulos y posesiones. La eliminación no solo fue física, sino simbólica, una aniquilación total de linaje y legado. La historiografía posterior ha debatido sin cesar sobre estas muertes. Algunos afirman que fueron necesarias para preservar la integridad del papado. Otros, que representaron el punto de no retorno de un pontífice consumido por el poder. Lo cierto es que el secreto fue tan hermético que, incluso siglos después, los archivos vaticanos aún guardan silencio sobre los detalles. Muchas de las referencias a estos eventos solo sobreviven gracias a relatos indirectos, crónicas personales o cartas interceptadas por espías. ¿Puede una institución espiritual convivir con la ejecución clandestina de sus más altos miembros sin fracturarse moralmente? ¿Cuántas verdades quedaron sepultadas bajo piedra y miedo? En el corazón del Vaticano, esos días dejaron un eco silencioso, una advertencia sin palabras. El poder absoluto no necesita explicar sus actos, solo hacerlos desaparecer. La sombra de esas ejecuciones se alargó mucho más allá de la vida de Urbano VI. Inspiraron temor, alimentaron leyendas y reforzaron una cultura de obediencia ciega que marcaría profundamente el rostro de la Iglesia durante generaciones. Porque a veces, el crimen perfecto no es el que se oculta bien, sino el que nadie se atreve a investigar. Consolidado como un gobernante absoluto y tras eliminar físicamente a sus enemigos más visibles, Urbano VI se entregó a la construcción de una herramienta silenciosa y aún más duradera, una vasta red de espionaje papal. Esta maquinaria secreta sería la columna vertebral de su gobierno en los años siguientes y el alma oculta de un papado
que ya no se sostenía en la fe compartida, sino en la vigilancia constante. El espionaje eclesiástico no era una invención de Urbano, pero bajo su mando alcanzó niveles inéditos de sofisticación y paranoia. Se decía que no había confesionario, biblioteca o sacristía que estuviera libre de oídos discretos. Los informantes eran seleccionados entre todos los estamentos: criados, monjes, estudiantes de teología, peregrinos encubiertos, mercaderes de paso. Cualquiera podía ser un transmisor de secretos. La Iglesia, que predicaba la confianza en lo divino, se había transformado en un sistema de sospecha perpetua. En documentos diplomáticos de la época se menciona la existencia de hermanos itinerantes, frailes que se desplazaban entre monasterios recopilando información sobre predicadores y maestros. Aunque oficialmente decían portar misiones evangelizadoras, muchos de ellos reportaban directamente a los delegados de Urbano. En algunos casos, las bibliotecas fueron revisadas en busca de escritos considerados ambivalentes o críticos con la figura papal. El espionaje también alcanzó a las cortes seculares. Se reclutaron emisarios encubiertos que asistían a cenas nobles o conciliábulos reales, llevando en la memoria palabras pronunciadas entre copas. Las crónicas relatan que hasta en los aposentos privados de obispos aliados se colocaban criados de confianza del Papa, encargados de observar actitudes, hábitos y lecturas. Un caso célebre fue el del cardenal Pietro de Luna, futuro antipapa, Benedicto XIII, quien, mientras todavía actuaba en nombre de la obediencia romana, fue objeto de seguimiento por dos agentes camuflados como asistentes eclesiásticos. Años después, cuando rompió con Roma, el Vaticano usó informes de esa época para justificar públicamente su condena. Aquella vigilancia preventiva se había convertido en arma retroactiva, pero el sistema no era solo reactivo, también era preventivo. Existía lo que algunos clérigos llamaban la lista negra del silencio, un catálogo confidencial de personas cuyas ideas eran consideradas peligrosas o potencialmente disidentes, aunque no hubieran cometido acto alguno. Esta lista, jamás encontrada, pero citada en cartas privadas de diplomáticos venecianos y florentinos, servía como guía para negar ascensos, aislar figuras incómodas o incluso suprimir correspondencia sospechosa. El efecto de esta red fue devastador para la vida interna del Vaticano. Se perdió la confianza básica entre colegas. Cardenales evitaban hablar entre sí sin intermediarios de confianza y muchos preferían escribir sus pensamientos con frases ambiguas o símbolos para evitar malas interpretaciones. En los seminarios y centros de formación teológica, los debates disminuyeron drásticamente, pues cada opinión podía ser malinterpretada como herejía encubierta. Un dato inquietante. En al menos 3 ocasiones, según registros indirectos, cartas que iban dirigidas al antipapa Clemente VII fueron interceptadas, no en puertos o fronteras, sino dentro del mismo Vaticano. Esto indica que la red de espionaje no se limitaba a los enemigos declarados, sino que se aplicaba incluso a los aliados del Papa, siempre bajo sospecha de tibieza. Urbano VI justificaba esta vigilancia como un acto de defensa espiritual. Decía que los lobos se disfrazan de ovejas y que su deber era guardar el rebaño incluso de quienes duermen en su seno. Para algunos teólogos de la época, esta lógica revelaba una deformación peligrosa. El pastor había dejado de confiar en las ovejas y comenzaba a verlas todas como amenazas potenciales. ¿Era esta red un mal necesario en tiempos de crisis o una estructura autoritaria disfrazada de celo pastoral? ¿Hasta qué punto el espionaje puede convivir con una fe basada en la confianza y la verdad? Lo cierto es que Urbano VI sembró una desconfianza profunda que contaminó no solo su pontificado, sino también la estructura misma de la Iglesia. Años después, cuando su sucesor intentó restaurar una atmósfera de diálogo, muchos cardenales aún escribían sus cartas en clave
o susurraban al hablar. El miedo que había instaurado Urbano no desapareció con su muerte. La sombra de su imperio de vigilancia permaneció como una advertencia perenne. El conocimiento sin límites puede ser tan opresivo como la ignorancia absoluta. Detrás del pontífice severo y del gobernante implacable, existía un hombre profundamente atormentado. Bartolomeo Prignano, Urbano VI. Su ascenso al trono de San Pedro pudo haber sido producto de una oportunidad política, pero su evolución en el cargo reveló algo más inquietante: una transformación paulatina hacia la paranoia, el aislamiento y, según muchos, la locura. Los testimonios sobre su comportamiento comenzaron a cambiar pocos años después de su elección. Al principio se le describía como un reformador de carácter duro, pero aún racional. Sin embargo, hacia 1384, los informes empiezan a mostrar otra imagen. Urbano hablaba solo, reía en momentos inapropiados, murmuraba nombres de cardenales fallecidos e incluso ordenaba a sus criados que cerraran puertas que ya estaban cerradas. No eran meras excentricidades. Algunos allegados empezaron a temer que el Papa sufría una desconexión profunda con la realidad. Uno de los episodios más desconcertantes ocurrió durante una audiencia solemne en la Basílica de San Juan de Letrán. Según un relato recogido por un embajador florentino, Urbano interrumpió su discurso para maldecir en voz alta a un grupo de ángeles imaginarios que, según él, lo vigilaban desde lo alto del altar. El incidente fue atribuido al estrés, pero en privado muchos comentaban que el Santo Padre había cruzado una frontera invisible. Su rutina diaria también se transformó. Pasaba horas encerrado en sus aposentos, rechazaba la compañía de sus consejeros habituales y dormía solo con la luz encendida. Los criados informaban que se despertaba gritando en medio de la noche, convencido de que alguien intentaba envenenarlo. Mandó revisar sus alimentos hasta 5 veces al día y cambió de cocinero más de 10 veces en un solo año. A esa altura, no confiaba en nadie. Hay constancia de al menos 3 cartas enviadas por obispos italianos al colegio cardenalicio en las que se sugería que el Papa estaba mentalmente incapacitado para gobernar. Pero ningún cardenal se atrevió a actuar. La herida del cisma aún sangraba, y cualquier intento de declarar la incapacidad de Urbano habría sido interpretado como una maniobra para favorecer al antipapa Clemente VII. Algunos historiadores actuales sostienen que Prignano sufría de una forma de paranoia severa, posiblemente agravada por el encierro, el estrés prolongado y la culpa. Otros, en cambio, creen que su comportamiento fue calculado, una forma de proyectar imprevisibilidad como táctica de poder, similar a la estrategia de algunos tiranos antiguos, pero los testimonios personales de quienes lo rodeaban parecen inclinarse hacia una pérdida de contacto con la realidad. Un ejemplo curioso es el del diario de un monje franciscano que visitó Roma en 1387. En sus notas, describe cómo el Papa pasaba de la euforia al llanto en cuestión de minutos, bendecía objetos inanimados y hablaba con un retrato de San Pedro como si éste le respondiera. «Dios habla por sus mármoles», anotó el monje. Pero a veces el mármol también enmudece. En los últimos meses de su vida, Urbano se volvió aún más errático. Cambió radicalmente a su equipo de asistentes y ordenó revisar todos los archivos secretos del Vaticano por si alguien había escondido mensajes del enemigo. Exigió que se revisaran todas las tumbas papales, convencido de que una de ellas contenía una profecía maldita que hablaba de su final. Finalmente, en octubre de 1389, Urbano VI murió de forma repentina. La versión oficial habló de enfermedad, pero muchas voces, incluyendo algunos de sus antiguos leales, apuntaron a un posible envenenamiento. Algunos incluso afirmaban que fue envenenado por miembros de su propio séquito, hartos de vivir bajo el régimen de un hombre cada vez más inestable. ¿Fue Urbano VI víctima de una enfermedad mental genuina?
o simplemente un pontífice atrapado en una espiral de poder y desconfianza que acabó destruyéndolo desde dentro? La línea entre locura y cálculo político, entre delirio y estrategia, es difusa. Lo cierto es que, para quienes lo conocieron, sus últimos días dejaron la impresión de un alma consumida por sus propios miedos. Así terminó el reinado de un papa que lo había vigilado todo, excepto su propio abismo interior. Los horrores del papado de Urbano VI no se produjeron en el vacío. Su mandato se desarrolló en medio del gran cisma de Occidente, una de las crisis más devastadoras en la historia de la Iglesia Católica. A partir de 1378, 2 y más tarde 3 hombres afirmaban ser el legítimo sucesor de Pedro, dividiendo a la cristiandad en obediencias irreconciliables. La figura de Urbano VI, con su estilo de gobierno autoritario, sus juicios secretos y su red de espionaje, no hizo más que avivar la llama de ese conflicto. Desde el momento en que los cardenales franceses declararon inválida su elección y nombraron a Clemente VII como antipapa en Aviñón, Europa se convirtió en un tablero de ajedrez espiritual. Francia, Escocia, Castilla, Aragón y Nápoles se alinearon con Aviñón, mientras que Inglaterra, Alemania, Polonia y los estados pontificios se mantuvieron fieles a Roma. Las lealtades no siempre respondían a criterios religiosos, sino a intereses políticos, económicos y hasta personales. Cada acto represivo de Urbano VI alimentaba la narrativa de sus detractores. Las historias sobre torturas en Nocera, ejecuciones encubiertas y purgas internas eran utilizadas como propaganda por los aliados del antipapa. En las cortes europeas circulaban cartas y crónicas que retrataban a Urbano como un déspota sangriento, incapaz de encarnar los ideales cristianos. En muchos púlpitos, los sacerdotes simpatizantes de Aviñón predicaban que Roma se había convertido en Babilonia y que la verdadera Iglesia residía en el sur de Francia. La figura de Clemente VII, si bien también tenía detractores, fue percibida por muchos como un contrapeso moderado frente al extremismo romano. Incluso entre quienes no apoyaban abiertamente al antipapa, comenzaba a instalarse la duda: ¿podía un hombre tan violento como Urbano ser verdaderamente el vicario de Cristo? Esta incertidumbre no solo dividía naciones, sino también comunidades enteras, familias, monasterios y hasta parroquias. Un caso particularmente revelador es el del monasterio de Monte Cassino, donde los monjes se dividieron entre quienes reconocían a Urbano y quienes simpatizaban en secreto con Aviñón. Durante meses, vivieron bajo el mismo techo sin hablarse, celebrando misas separadas y evitando toda referencia al Papa en sus oraciones. Este microcosmos resume el nivel de fractura espiritual que vivió Europa. La resistencia a Urbano VI no siempre fue abierta. Muchos obispos y prelados optaron por una postura ambigua, esperando a ver qué bando prevalecía. Pero esa ambigüedad también fue castigada. El Papa exigía lealtad absoluta, y su red de informantes detectaba rápidamente cualquier signo de vacilación. Así, el miedo obligó a muchos a respaldar públicamente a Urbano, mientras en privado cuestionaban su legitimidad. Uno de los efectos más duraderos del cisma fue la pérdida de confianza en la figura papal. Por primera vez en siglos, amplios sectores del pueblo cristiano comenzaron a preguntarse si el Papa podía equivocarse, si era posible que la sede de Pedro estuviera ocupada por un hombre no solo ilegítimo, sino también moralmente corrupto. Esta crisis de conciencia plantó las semillas de futuras reformas, pero en su momento fue una herida abierta y sangrante. En el Concilio de Pisa de 1409, la situación se volvió aún más caótica, con la aparición de un tercer papa. La cristiandad estaba rota, y aunque Urbano VI ya había muerto para entonces, su legado continuaba contaminando los debates. Muchos de los argumentos contra Roma seguían girando en torno a sus excesos, su represión y su falta de humanidad. ¿Hasta qué punto las acciones de Urbano VI alargaron el cisma?
Es difícil medirlo con precisión, pero su estilo de gobierno sin duda profundizó la desconfianza. En lugar de ser un factor de unidad, se convirtió en símbolo de la división. Un papa que, en su afán de controlar, terminó desintegrando. El gran cisma duraría casi 40 años, y aunque eventualmente se restableció la unidad, la Iglesia nunca volvió a ser la misma. El daño estaba hecho. Y en el centro de ese cataclismo, la figura de Urbano VI permanecía como recordatorio de que el poder sin freno puede desgarrar incluso las instituciones más sagradas. Con la muerte de Urbano VI en 1389, se cerró un capítulo oscuro en la historia del papado. Pero su legado no desapareció. Se enterró bajo capas de silencio, documentos ocultos y una memoria institucional cuidadosamente editada. A diferencia de pontífices canonizados o reconocidos por reformas visibles, Urbano dejó tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta, de secretos no revelados y de heridas que la Iglesia tardaría generaciones en sanar. Su nombre rara vez se pronuncia dentro del Vaticano. En los registros públicos, su papado aparece con una neutralidad aséptica. Fechas, decretos, nombramientos. Pero tras esa superficie se esconde una de las épocas más sombrías del poder eclesiástico. Los episodios más controvertidos, los juicios secretos, las ejecuciones, la red de espionaje, fueron minimizados o directamente omitidos en los relatos oficiales de los siglos posteriores. Muchos historiadores han intentado desentrañar este período, pero chocan una y otra vez con muros de mármol y tinta, archivos sellados, legajos extraviados, códices con páginas arrancadas. Se cree que buena parte de los documentos relacionados con las purgas de Nocera y con la vigilancia papal fueron escondidos en secciones de los archivos secretos vaticanos a los que solo unos pocos tienen acceso. La excusa habitual es la protección de la unidad de la Iglesia. Pero, ¿qué verdades se ocultan tras esa excusa? Algunos investigadores sostienen que existen bulas jamás publicadas, cartas en clave, confesiones escritas bajo tortura que se guardaron no por justicia, sino por precaución. También se habla de correspondencia privada entre Urbano y ciertos monarcas europeos, que habría revelado alianzas ocultas y amenazas veladas. ¿Cuánto se sabrá realmente dentro del Vaticano y cuánto ha sido deliberadamente silenciado? Una curiosidad inquietante es que durante el siglo XVII, cuando un grupo de archivistas eclesiásticos revisaba documentos antiguos para su reorganización, reportaron la existencia de un dossier negro sobre el papado de Urbano VI, compuesto por manuscritos sin firma y anotaciones anónimas. Días después de ese hallazgo, el archivo desapareció misteriosamente. Aquel informe fue citado una sola vez por un monje benedictino, y desde entonces nunca más volvió a mencionarse. El impacto de Urbano VI no fue solo institucional, sino también espiritual. Su figura puso en duda la infalibilidad moral del papado, forzó a la Iglesia a repensar los límites del poder e impulsó la creación de mecanismos de control sobre el pontífice que antes simplemente no existían. A raíz de su legado, se fortaleció la idea de que incluso el Papa debía rendir cuentas y se preparó el terreno para los concilios del siglo XV que buscarían limitar la autoridad absoluta. Y, sin embargo, el misterio persiste. ¿Cuántas decisiones se tomaron por miedo durante su papado? ¿Cuántas voces fueron silenciadas antes de poder dejar constancia? ¿Cuántas verdades siguen encerradas en archivos donde la luz no ha entrado en siglos? Lo más perturbador es la sensación de que no se trata solo de historia antigua. En cada generación, el Vaticano ha tenido que enfrentar momentos de oscuridad, y los mecanismos de poder construidos en tiempos de Urbano han reaparecido con nuevos rostros: la vigilancia, el secretismo, la eliminación del disidente. Todo eso dejó una huella estructural que, aunque disimulada, nunca se borró del todo. Quizá
El mayor legado de Urbano VI sea el que no puede medirse en documentos o fechas, sino en atmósferas. La atmósfera del miedo institucional, del silencio como estrategia, de la obediencia como virtud suprema. Él no solo gobernó con dureza, enseñó al Vaticano cómo ocultarse a sí mismo. Hoy, cuando se revisan los pasillos fríos de los archivos, cuando se abren manuscritos a medias o se tropieza con nombres tachados, muchos se preguntan, ¿qué verdades siguen enterradas con Urbano VI? ¿Cuántos ecos de su voz aún resuenan en las decisiones de quienes, siglos después, todavía habitan el trono de Pedro? La historia de Urbano VI no terminó con su muerte. Terminó cuando se dejó de preguntar por ella. Y mientras eso no cambie, su legado oculto seguirá vivo, latiendo en cada rincón donde se prefiere el secreto a la luz.